Hace 30 años, en una letal y sangrienta acción criminal, el M-19 asaltó a sangre y fuego el máximo tribunal de la justicia en Colombia. Fueron 28 horas de horror en las que murieron más de un centenar de personas. Por eso, en nombre del Estado, pido perdón por el incumplimiento al deber de prevención con las personas que se encontraban en el Palacio de Justicia, por la violación de sus derechos a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3 décadas después, las heridas continúan abiertas y por lo menos 10 familias aún esperan conocer la verdad de lo que sucedió con sus seres queridos que permanecen desaparecidos. Nosotros somos víctimas también de esta situación y estamos pidiendo que también nos digan qué sucedió con nuestras familias, por qué duraron tanto tiempo desaparecidos. Son 30 años que no hemos sabido de ellos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Presentamos el especial periodístico Las heridas abiertas del Palacio de Justicia. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevista al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, quien 3 décadas después de haber sido uno de los militares que lideró la recuperación del Palacio de Justicia, está privado de la libertad y condenado a 35 años de prisión por la desaparición de 5 personas. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. General de la Reserva Activa, General Jesús Armando Arias Cabrales, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muchas gracias por la invitación y por permitirme manifestar a través de este programa mi versión como comandante de la Brigada 13 en el momento de los hechos. Usted es uno de los protagonistas de esa noticia, general retirado, porque hace 30 años, usted al lado del coronel retirado Alfonso Plazas Vega lideró esa operación que permitió la recuperación del Palacio de Justicia, que hace 30 años había sido tomado por una organización criminal, por el M-19. ¿Qué recuerda usted de hace 30 años? ¿Cómo usted se entera de que el M-19 finalmente se había tomado el Palacio de Justicia? En ese momento, habiendo regresado durante una ausencia de un mes del comando de la brigada, porque cumplía una comisión de visita, de inspección al batallón Colombia, ubicado y continúa todavía en la península del Sinaí, tomé vacaciones y regresé el día anterior a la toma del Palacio de Justicia por el M-19, reasumí el comando de la brigada. Tuve información muy breve, muy resumida, como lo indicaba en ese momento las circunstancias, de que había corrido rumores de que el M-19 planeaba tomarse el Palacio de Justicia dentro de algunos de los objetivos de carácter publicitario que era propio de esta organización delictiva. Sin embargo, que ya había pasado ese rumor, que no había sucedido nada, que se iba a llevar parejamente con la visita del presidente de la República Francesa. La policía había incrementado sus elementos, sus efectivos de control y se creía que ya esto era un hecho que había sucedido y que no había tenido ninguna continuidad. Encontrándome al día siguiente de haber reasumido el comando de la brigada, adelantando trabajo con un comité creado por el Comando General de las Fuerzas Militares, recibí una comunicación de parte del señor coronel Alfonso Plazas Vega, en el que se me informaba que se presentaba una situación grave en el centro de la ciudad, específicamente en el área de la Plaza de Bolívar, pero sin especificar o sin poder puntualizar en ese momento qué era lo que ocurría ni en qué lugar preciso estaban presentándose esas circunstancias. 3 décadas han pasado de aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue escenario de una sangrienta toma terrorista y recuperación militar que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, además de una profunda herida que aún el país no cierra.
a plena luz del día, a pocos metros del Congreso y del Palacio Presidencial. Así fue el asalto que estremeció a los colombianos que durante 28 horas asistieron horrorizados a la acción terrorista y posterior recuperación militar a sangre y fuego del edificio envuelto entre llamas y reducido a escombros. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. El objetivo del grupo terrorista del M-19 que ese día penetró disparando de forma inmisericordia en el Palacio y tomó como rehenes a más de 300 personas entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados y visitantes, era hacer un juicio político al entonces presidente colombiano Belisario Betancur. Los guerrilleros denunciaban que el ejército había roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno de Betancur incumpliera los acuerdos firmados en el marco de un proceso de paz. El saldo fue trágico. Además de los muertos y 11 desaparecidos, se cuenta la pérdida para la justicia de una generación de juristas que integraban la Corte Suprema. Este clamor aún permanece indeleble en la memoria de miles de colombianos que fueron testigos del Holocausto. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Fue un llamado de auxilio hecho en entrevistas radiales por el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Es uno de los tantos recuerdos del fatídico día en el que, según la Comisión de la Verdad, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de Derecho y los valores ciudadanos esenciales. 3 décadas después, el país sigue lamentando la pérdida de vidas en el atentado contra la democracia del país. Es un episodio que sigue lleno de interrogantes. ¿Por qué antes de la toma se retiró la protección al palacio por parte de la policía? ¿Qué pasó con la totalidad de los desaparecidos? ¿Qué había detrás de las pretensiones del M-19 más allá de un juicio político? ¿Qué papel jugó el presidente Betancur en las decisiones? Estas son algunas preguntas que hasta ahora se intentan resolver y otras que seguirán siendo un misterio. Dentro de los documentos que he leído para realizar esta entrevista está ese documento que escribió la Comisión de la Verdad. Estos 3 altos magistrados de las Cortes de Colombia que hicieron una recolección de toda la información, una investigación para establecer finalmente qué fue lo que pasó hace 30 años. Dentro de ese documento se habla que posiblemente el ejército o las Fuerzas Armadas tenían conocimiento de que ese 6 de noviembre de 1985 se iba a ejecutar la toma. Y que de hecho el ejército pudo haberla facilitado para que de esa manera pudieran neutralizarla, inclusive hablan del efecto ratonera, de que pudieran ser capturados inclusive los guerrilleros que iban a ejecutar esa toma. ¿Había o no había conocimiento? No, se ha tejido esa hipótesis y se ha proyectado también de que existió una especie de preparación y le han puesto ese nombre de ratonera, como alguien también se inventó un término de operación rastrillo para calificar la actividad cumplida por las fuerzas militares y la policía en ese momento. Eso no es cierto. Yo creo que el argumento más contundente que hay para desvirtuar ese rumor o esa sindicación es que el comandante del ejército, el general Zamudio Molina, quien había sido víctima de un intento o de secuestro o de asesinato escasamente 10 días antes de los hechos del Palacio de Justicia, entró sin ninguna escolta, sin ninguna protección, el mismo día 6 de noviembre, aproximadamente a las 10:15, estuvo dentro del Palacio de Justicia, iba para cumplir alguna diligencia de carácter judicial y salió.
Si se hubiera tenido una información puntual sobre eso, yo creo que el general Zamudio no hubiera corrido un riesgo de esa naturaleza, ni por prevención de su propia integridad física, ni por lo que ello pudiera significar para la institución. ¿Y por qué entonces diferentes versiones indican, general Arias Cabrales, que ese día no había la misma seguridad en el palacio, que la gente estaba acostumbrada a que inclusive soldados estuvieran en la entrada del palacio y que ese día en la mañana, hace 30 años, no había la misma cantidad de policiales, inclusive de soldados cuidando el palacio? Sí, se ha esgrimido también ese argumento o esa versión. La realidad es que la Policía Nacional, que tenía la responsabilidad y había sido producto del incremento de sus efectivos y de los procedimientos que se cumplían, se había levantado el dispositivo de seguridad y se había reducido únicamente a algunas escoltas personales de los magistrados. Pero eso no implica, sino que la policía tal vez consideró que ya el peligro había pasado y se redujo ese dispositivo o ese operativo de control y de seguridad.